¿Cómo están? ¿Bien? Sí, doctor. Bien. Bueno, muy bien. Tengo que poner esta presentación que vamos a ver brevemente. Son un ejemplo de los errores innatos del metabolismo de los tres grandes grupos que dijimos: molécula pequeña, molécula grande o compleja. Entonces, para poder ejemplificar de molécula grande o compleja, es que les voy a poner estas diapositivas. Después de ello, vamos a ir a las alteraciones del desarrollo sexual con un repaso del desarrollo sexual normal. Eh, ya estoy por... Aquí está. Bien. Miren, de aquí vienen una que otra pregunta, entonces, eh, por eso es que las voy a presentar. Tengo que poner, compartir pantalla. Ahí está. ¿Ya se ve? Sí, doctor. Sí, ya se ve. Perfecto. Miren, estas condiciones que como grupo se llaman mucopolisacaridosis son un ejemplo de acúmulo o trastorno de moléculas pequeñas dentro del gran grupo llamado errores innatos del metabolismo o trastornos metabólicos hereditarios. Entonces es un grupo que está causado por la deficiencia de hidrolasas lisosomales. Recuérdenlo como lo vimos en los lineamientos generales de un error innato del metabolismo, casi siempre es una enzima, un cofactor o, ¿qué les dije? Era una enzima o un cofactor los que podrían estar alterados. O sea, que las variantes patogénicas de ese gen causen una pérdida de la función de la enzima o de su cofactor. Entonces, en este grupo de las mucopolisacaridosis son las hidrolasas lisosomales que se encargan de degradar a moléculas complejas llamadas glucosaminoglucanos, de tal forma que si esa enzima ha perdido su función, el sustrato llamado glucosaminoglucano es el que empieza a acumularse. Y ahí el principal daño para los pacientes es el acúmulo de esas sustancias. Como grupo, esta patología representa una incidencia de alrededor de 1 en 25.000 y existen 7 condiciones diferentes de las mucopolisacaridosis por 11 deficiencias lisosomales distintas. Todas ellas tienen un modelo de herencia autosómico recesivo. Todas las mucopolisacaridosis tienen un modelo de herencia autosómico recesivo, exceptuando a la tipo 2. La tipo 2 tiene un modelo de herencia ligado al cromosoma X. ¿Se acuerdan de otra enfermedad ligada al cromosoma X del parcial 1? Dijimos hemofilia como un ejemplo y también el síndrome Rett como dominante ligado al X. Pues en Hunter, que también es ligado al cromosoma X, las mujeres serían heterocigotas, serían portadoras y no tendrían manifestaciones clínicas. Y es el varón que tiene solo un cromosoma X y a su vez dentro de él el gen mutado que se llama IDS, hidronato-sulfatasa, con que el varón tenga una sola mutación, es decir, en estado hemicigoto, es suficiente para que presente esta condición. Los nombres son, para la mucopolisacaridosis tipo 1, Horler, la tipo 2, Hunter, la tipo 3 es Sanfilippo, la 4 es Morquio, 6 Marotolamí, no hay 5, la 7 es Sly y la 9 es Natowix. Bien, aquí les muestro una imagen de una célula, su núcleo, mitocondrias y los lisosomas que se encargan de degradar a estas sustancias llamadas glucosaminoglucanos.
Si esto no sucede, estos lisosomas son como estos pequeños Pac-Man de aquí de la imagen, que se encargan de hidrolizar o de romper estos puentes para poder liberar a la sustancia y volver a ser utilizada. Desde el punto de vista bioquímico, en Horler, la deficiencia es de alfa L-hidroronidasa. Y lo que se acumula a nivel urinario, pues claro que a nivel corporal, todo lo que está en exceso debe excretarse a nivel urinario. Se llama sulfato de dermatán y sulfato de heparán. En Hunter, la deficiencia enzimática se llama sulfato de hidronato sulfatasa, y lo que se acumula es sulfato de dermatán y sulfato de heparán. Quiero que pongan atención en el nombre, en Horler y en Hunter. Dije que todas eran autosómicas recesivas. Entonces, Horler lleva una R y es recesiva, autosómica recesiva. Hunter lleva una N y no es autosómica recesiva, sino ligada al cromosoma X. Esta es una diferencia porque en el examen les pregunto cuál de ellas es ligada al cromosoma X y es Hunter. Pero puedo poner cuál es el modelo de herencia de Horler y entonces tendrán que poner que es autosómico recesivo. Además, otra diferencia principal entre Horler y Hunter, además del modelo de herencia, es que en Horler sí hay opacidad corneal y en Hunter no se caracteriza por presentar opacidad corneal. ¿Sí? Ahora quiero que vean cómo en la tipo 3, el glucosaminoglucano que se excreta por orina, ¿quién es? Que se excreta por orina en la tipo 3 y sus subtipos. El sulfato de heparán. El sulfato de heparán, aquí está en la tabla. Bueno, el sulfato de heparán es el responsable de la discapacidad intelectual de estos pacientes con mucopolisacaridosis, ¿sí? Por lo tanto, en donde aparezca preferentemente el sulfato de heparán excretado, ese paciente con ese diagnóstico tiene discapacidad intelectual, ¿sí? Por ejemplo, Horler, ¿tendrá o no discapacidad intelectual? Sí. Hunter, ¿tendrá o no discapacidad intelectual? Sí. Sulfato de Parán en San Filipo. Sí, pues evidentemente sí. Morquio A y B. Aquí no tienen discapacidad intelectual. Ahora, ¿a qué le suena sulfato 6 de condroitín y sulfato de queratán? A un componente principal del tejido conectivo y del cartílago. Por lo tanto, estos pacientes tienen alteraciones esqueléticas muy graves. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes en Morquio. Pero la capacidad intelectual está respetada porque no se acumula el sulfato de parán. Este sulfato de parán es muy importante y es un componente fundamental de las vesículas sinápticas. Es decir, estas estructuras a nivel celular que participan en la comunicación de las neuronas en el proceso llamado sinapsis. Este sulfato de parán participa de ese proceso y que todo eso esté acumulado a nivel neuronal, pues genera un problema en esa mensajería química, causando discapacidad intelectual. Recuerden que todos estos síntomas y signos son progresivos. A mayor cantidad de sustancia acumulada, mayor es el grado de manifestaciones clínicas, ¿sí? Bien, aquí una lista actualizada de las mucopolisacaridosis que existen. Habíamos dicho 1, 2, 3 con su subtipo ABCD, 4 A y B, 6, 7, 9, 10 y una que se llama mucopolisacaridosis plus, que es de reciente descripción, es del 2021. Aquí los genes que presentan las variantes patogénicas y acá la deficiencia enzimática. En el examen, no se preocupen, no les voy a poner el nombre de la enzima ni el nombre del gen. A lo mucho que voy a llegar es al modelo de herencia entre Horler y Hunter y a las características clínicas de Horler y Hunter, porque en Hunter no hay opacidad corneal, tiene una N de no hay opacidad corneal, y en Horler sí.
Y ahorita que vean las características clínicas, pues es entonces que quizá me comprendan que en el 4, que es esta imagen que les estoy mostrando y señalando con el cursor, las características esqueléticas son más graves. Quiero que vean la caja torácica, ¿sí? Las rodillas, la caída del arco plantar, la conformación de los brazos. Existe una afección esquelética más grave. Aquí hay un pectus carinatum muy evidente. También lo hay en la tipo 7, ¿sí? Ya lo vieron como la 7 y la 4 se parecen. Pero es la 4 la que se caracteriza por una enfermedad esquelética grave. ¿Y por qué creen que la tipo 2 y en la tipo 4 los dos niños están volteando hacia arriba? ¿Para qué creen que hacen esta postura? Para Imaginen, poder respirar. para poder respirar, claro, porque estas sustancias se depositan en todos los tejidos blandos y las amígdalas y las adenoides también son tejido blando y allí se deposita esa sustancia cerrando la vía aérea y ellos tienen que hiperextender el cuello para poder respirar, ¿sí? Entonces ya vieron que en la 4 acumula sulfato de dermatán y sulfato de queratán, sulfato de condroitín principalmente, pero no de heparán. En la 1 y en la 2, en la 3 se caracteriza por sulfato de heparán. Por eso en la 3 vean cómo el tórax pues está casi respetado, porque lo que más se acumula es sulfato de heparán, pero no condroitín sulfato ni sulfato de queratán. ¿Sí me explico? Esta es una radiografía, una imagen general del grupo mucopolisacaridosis y sus manifestaciones clínicas. Ahora bien, al nacimiento es probable que tengan, desde el nacimiento, se identifiquen hernias umbilicales y hernias inguinales. Desde el nacimiento podemos observar manifestaciones clínicas sutiles a nivel facial, como es la infiltración de los tejidos blandos de la cara. Y por eso la cara se empieza a ver infiltrada. Estos glucosaminoglucanos son carbohidratos complejos, por eso se llaman de molécula compleja. Están fijos en una proteína y forman un proteoglucano. Y estas estructuras llamadas proteoglucanos son los principales componentes de la matriz extracelular. ¿Dónde hay matriz extracelular? Virtualmente en todo el cuerpo hay matriz extracelular. Pues estos proteoglucanos, al estar acumulados allí, generan disfunción crónica y gradual de ese tejido. Esta matriz es un complejo proteico ensamblado en una red que rodea a las células y que constituye una parte importante de todos los tejidos. Por lo tanto, tú esperas manifestaciones del tipo multisistémicas. Estos mucopolisacáridos son el sulfato de dermatán, el ácido hialurónico, el condroitín 6 sulfato, el sulfato de queratán y la heparina. Así es como se ve el agrecano. El agrecano es un proteoglucano principal del cartílago. Es muy grande y su estructura general es similar a este limpiabotellas. En medio de este agrecano va el ácido hialurónico. Cada uno de los puntitos o circulitos representa una proteína de enlace y estas, digamos, estructuras que parecen cepillos es el sulfato de queratán y el sulfato de condroitín. Esto es muy rico en huesos y ligamentos, por lo tanto, aquel paciente que acumula sulfato de queratán y de condroitín afecta a la caja torácica, a la columna y a todos los huesos. ¿Sí me explico? Estas son las funciones principales de los glucosaminoglucanos. Dan transparencia a la córnea. Entonces, si en Hunter y en Horler esas diferencias, pues en Horler sí hay transparencia de la córnea afectada porque se está acumulando justo allí en la córnea. Dan también turgencia a los tejidos blandos. Por eso han escuchado a veces, ay, mira una persona que ya está muy viejita, arrugada, pues ya le hace falta ácido hialurónico. Inyéctate ácido hialurónico y entonces ya se inflan y se les quitan las arrugas. Bueno, pues este ácido hialurónico tiene esa función. Mantener al tejido hidratado, jalar agua hacia el interior de la célula para que sea turgente. Por lo tanto, un exceso de ello lo esperarías
como una disminución de las características faciales finas, habría infiltración del tejido blando, ¿sí? En los libros lo van a encontrar como facies tosca, pero pues no es lo más adecuado. Oye, mira, su hijo tiene una facie tosca porque tiene gargolismo y porque tiene una enfermedad rara y tiene mano en garra. No, no es lo más adecuado. Su hijo tiene una infiltración de tejidos blandos debido a que tiene una condición metabólica de origen genético que le impide metabolizar o degradar estos glucosaminoglucanos. Además, son componentes principales de las vesículas sinápticas, se los había dicho hace ratito, por lo tanto afecta todo el mecanismo de la transmisión neuroquímica llamada sinapsis. Bueno, estos son los mecanismos generales, la verdad es que no me voy a detener mucho, pero en el número 1 sería el acúmulo de sulfato de parán, que se acumulan en las células de la microglía. Recuerden que la microglía son células que le dan sostén a las neuronas, ¿no? Y si existe una disfunción de la neuroglía, de manera secundaria habrá una disfunción en la comunicación con las neuronas. Este es el número 1. El número 2 es que se liberación de sustancias que estimulan a los receptores Toll-like, ¿sí? Estas moléculas que estimulan a los receptores Toll-like generan una respuesta inflamatoria. Entonces, en un paciente con mucopolisacaridosis, todo el tiempo hay inflamación. No es que vivan inflamados o hinchados del cuerpo, no me refiero a eso. Inflamación a nivel celular, ¿sí? Número 4, los mediadores inflamatorios causan daño mitocondrial y alteran la autofagia y llevan al acúmulo de gangliósidos y proteínas mal plegadas a nivel neuronal, lo cual se desencadena una muerte neuronal. Es decir, el acúmulo crónico del sulfato de parán causa daño y disfunción mitocondrial, inflamación crónica a nivel neuronal y muerte. ¿Sí? Esa es la causa de la discapacidad intelectual del paciente con mucopolisacaridosis. Además de otros mecanismos, pues que no me voy a detener aquí, pero lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Todo esto son actualizaciones de del modelo patológico. Esta es las características faciales. Vean cómo las cejas empiezan a adelgazar, hay plenitud periorbitaria, hay un pliegue infraorbitario, las narinas son antevertidas, los labios son gruesos, ¿sí? Y, ay, caray, ya no les mostré la previa, pero bueno, ahorita me regreso a otra presentación. Tiene un curso progresivo y multisistémico, su prevalencia es de 1 en 140,000. Solo Hunter. Les dije que como grupo todas las mucopolisacaridosis son 1 en 25,000. ¿Sí? Está causado por variantes patogénicas en IDS, en variantes patogénicas en estado hemicigoto, porque es un varón, ubicado en XQ28, tiene deficiencia de esta actividad enzimática, se acumula de manera crónica en los lisosomas estos glucosaminoglucanos, el fenotipo es variable y puede detectarse desde los 18 meses, es importante una detección oportuna porque es una enfermedad que tiene tratamiento a través de una enzima recombinante, es decir, administramos al paciente la enzima que él no puede sintetizar. Y de esa manera se puede controlar, no es una cura. ¿Qué tratamiento sí podría ser una cura para este paciente? Algo que llamamos el trasplante de células troncales hematopoyéticas. Esa sí es una cura. ¿Por qué razón? Porque tienes que llevar al paciente a una ablación completa de la médula. No debe de haber ningún solo precursor hematopoyético en la médula ósea de ese paciente. Llevarla a cero con los riesgos que eso implica. Debe de estar en una sala, aislado, ¿sí? Evitando el riesgo de infecciones de cualquier agente viral, bacteriano, parásito, hongo, lo que sea, porque está en juego su vida. Entonces lo llevas a cero en su médula y después pones precursores hematopoyéticos que no son del paciente, claro, pueden ser de alguien que sea relacionado para que no haya tanto problema con la compatibilidad.
y que no haya un rechazo, porque al final de cuentas es parecido a un injerto, pero de células troncales hematopoyéticas. Entonces, esas células troncales hematopoyéticas en su genoma no tienen la mutación de IDS. Por lo tanto, todos esos precursores sí pueden sintetizar a hidronato de sulfatasa. Cuando esos precursores empiecen a abandonar a la médula ósea y vayan a repoblar el resto de los tejidos, son células que sí sintetizan hidronato sulfatasa, de tal manera que ya no habrá ese problema. Esa sí es una cura, ¿sí? Pero, ¿qué variables participan? Lo temprano de la identificación del diagnóstico. Y muchas veces se está diagnosticando ya de manera muy tardía. Pero ojo, con todo el cuento que les he vendido, todo el curso es, estas patologías se pueden prevenir. Estas patologías, tú ya puedes saber si el bebé que va a nacer tiene o no tiene mucopolisacaridosis tipo 2, de tal forma que tú puedes entrar a hacer un trasplante de manera anticipada. Bien, doctor Víctor, me salió un anuncio de que nos quedaban unos minutillos. Supongo que es una versión. Sí, es que no le hemos pagado. No La- se la- preocupe. Oigan, a los profesores de la UNAM nos dan entrada gratis al Zoom. No tienen ustedes que pagar una Es que plataforma. lo que pasa es que al doctor Wesley se la mandan, pero ese doctor nunca, pues nos ayuda y para estarlo, pidiendo que nos abra la sesión, pero no Bueno, sé si a ustedes, si se la den a usted. sí, claro. Ya debería ser yo su coordinador y así ganar más dinero, ¿verdad? No se preocupen. Ahorita que se termine el tiempo, yo genero un enlace nuevo para poder terminar la clase. ¿Sale? Bien. A ver, ¿a nadie le quedó inquietud de cómo se hace este trasplante de células troncales hematopoyéticas? ¿A nadie le gustaría hacer una subespecialidad en trasplante de células hematopoyéticas? Oigan, tendrían la oportunidad de curar enfermedades que son, por decirle de alguna manera, incurables. Es un tema muy impactante. Yo pienso que alguien debería, de aquí, a sentirse estimulado a querer hacer esos trasplantes. Yo estaría contento que por mi culpa hubieran conocido que existe esta metodología sin ser yo un hematólogo y que entonces ahora los quieran hacer en niños para salvar la vida de pacientes. A ver, les muestro cómo se ven estos niños conforme progresa la edad. Miren, las cejas se empiezan a ver delgaditas, hay un poco de infiltración periorbitaria, pero aquí a esta edad ya es más evidente. Compárenlo con el previo, los labios no se ven tan gruesos y la boca no tiende a estar tan abierta. Vámonos a la última imagen, donde la boca es más abierta, los labios son más gruesos y hay verdadera macroglosia. Es decir, que el volumen de la lengua empieza a incrementar y ese incremento es por el depósito de esas sustancias en la lengua. Y si eso es algo que tú puedes ver en la lengua, imagínalo en las amígdalas, en los adenoides, en las válvulas cardíacas, en el hígado, en el vaso, ¿sí? En prácticamente todos los tejidos blandos y vísceras. Por lo tanto, estos niños fallecen de complicaciones cardiovasculares, a menos que hayas hecho un trasplante cardíaco, ¿sí? Pero no es tan sencillo, pues. La única estrategia capaz de curar en esta condición se llama trasplante de células troncales hematopoyéticas, pero hay que hacerlo muy temprano. Y aún así el riesgo es muy alto de muerte, ¿sí? Muy alto de muerte. ¿Por qué razón? Pues porque están expuestos a que cualquier agente viral, bacteriano, parasitario, fúngico, los infecte y no los alcances porque su sistema está completamente abolido. Me refiero al inmunitario. Ahora, ustedes ya pasaron por dermatología, déjenme mostrarles unas lesiones que son patognomónicas. Pocas cosas en la medicina son patognomónicas, pocas cosas. No digo que no haya, pocas cosas. Pero este tipo de lesiones,
pápulas blanco marfil, que son coalescentes y que forman surcos y que tienen un aspecto empedrado, son patognomónicas de Hunter. Cuando hacen una biopsia, el dermatopatólogo te dice que hay un depósito de mucina en la dermis. Ustedes lo van a poder observar aquí en la cara anterior del tórax, véanlo, se ve aquí como el aspecto empedrado, pero también acá en la región de las escápulas, aquí hay un aspecto empedrado y aquí hay otro aspecto empedrado, además de la hipertricosis, pero aquí no les estoy mostrando la hipertricosis, sino estas lesiones dermatológicas. Al momento de palparlo, ustedes lo van a sentir como un empedrado, como un verdadero empedrado, ¿sí? Estas lesiones son características. Ahora quiero que vean esta imagen donde en las regiones escapulares se ven las mismas imágenes de lesiones papulares, blanco marfil, aunque el color de la piel del paciente es oscuro, no lo alcanzan a observar, al tacto lo sentirían empedrado. Pero además, ¿qué hay? ¿Qué hay como lesión melanocítica aquí en la parte media de la espalda? ¿Cómo se llaman? Quizá la conozcan como mancha mongólica. No es lo más adecuado decirle mancha mongólica. No suena bien tampoco. Oye, una mancha mongólica. No sería propio de un lenguaje médico. Mejor le vamos a decir melanocitosis dérmica congénita. Oigan, estas lesiones quizá ustedes hayan escuchado. No te preocupes, son benignas, no pasa nada con ellas. Uy, son muy comunes. Todo el mundo nace con ellas. Y puede ser cierto. Siempre y cuando la topografía respete a la región lumbosacral, no más allá que esa región. Si la melanocitosis dérmica congénita escapa de esa topografía y va en sentido superior o la encuentran en espalda, en hombros, brazos, piernas, eso no es normal. Eso no es normal. Y tienes que pensar que un mecanismo fisiopatológico está ocasionando que esos melanocitos hayan quedado atrapados en la dermis en su proceso de migración. ¿Sí me explico? Recuerden que los melanoblastos van migrando, ¿sí? Para poder llegar hasta la dermis y lo hacen entonces desde la cresta neural hasta la unión dermoepidérmica. Bueno, pues pueden quedar atrapados en ese camino. ¿Y por qué creen que quedan atrapados? Porque creen que ya llegaron a su ubicación original. Y es que son el sulfato de heparán, así como les mostré en la diapositiva anterior que activaba los receptores Toll-like. Bueno, es que el sulfato de heparán se pega a otros receptores de sinasa de tirosina que hace que los melanocitos se arresten en su migración, se detengan, porque creen que ya llegaron a su destino final. Entonces quedan atrapados allí y se generan este acúmulo de melanocitos, ¿sí? Y por un efecto físico que se llama efecto Tyndall, nosotros lo vemos de color verdoso o azul, ¿sí? Por la longitud de onda que nuestro ojo puede captar de la luz. Entonces, estos melanocitos reflejan a la luz y tu ojo lo ve de color verde o azul. ¿Sí me explicó? Entonces, ok, en términos generales, esa mancha es normal siempre y cuando esté en región lumbosacra, no más allá de esa topografía. Si ustedes la ven fuera de esa topografía, su cabeza debe pensar en gangliosidosis GM1, Niemann-Pick, mucolipidosis, manosidosis, Horler y Hunter. Oigan, ¿y qué tienen en común todas estas patologías que les acabo de mencionar? Que todas son de origen monogénico, sí. Que todas son errores innatos del metabolismo de molécula compleja, sí. Y que todas son enfermedades de depósito lisosomal, en donde el sulfato de heparán juega un papel importante. Por lo tanto, tú esperas que en gangliosidosis, el Niemann-Pick, en mucolipidosis, en manosidosis, en Horler y en Hunter haya discapacidad intelectual. Sí, claro, porque te dije al inicio que cuando se acumula el sulfato de heparán, hay discapacidad intelectual por los mecanismos que te mostré a nivel de la microglía. Pero además, esto te lo está mostrando a nivel físico, en la expresión física. Cuando tú veas esas melanocitosis dérmicas congénitas, tu cabeza debe pensar que ese paciente puede tener una condición neurometabólica grave.
Doctor, pero no siempre es así. Ok, no siempre es así. Alguien puede llegar a vivir con esa melanocitosis dérmica G. Claro, sí. Pero al menos esa debe ser una pista de diagnóstico para que tú lo tengas en sospecha. Bien, aquí voy a hacer una pausa. Dejo de compartir. Se va a bloquear. Abandono y regreso. Yo genero el enlace. ¿Está bien, doctor Víctor? Sí, por favor, doctor. Ok, voy. Gracias. Eh, que se hizo un estudio de la historia natural de estas manchas mongólicas, o de lo que decíamos melanocitosis dérmica congénita, en pacientes con mucopolisacaridosis tipo 2. Y fue una encuesta entre 52 pacientes japoneses. Bueno, 78% las presentaron. Eran de localización aberrante. Aberrante significa más allá de la región lumbosacra. Eran extensas y permanecían más tiempo que lo esperado habitual de una melanocitosis dérmica congénita. ¿Por qué me estoy tomando la libertad de hacerles ver la importancia de estas lesiones cutáneas? Porque pude identificar a un paciente con Hunter al año 10 meses de edad solo por las manchas mongólicas. Solo por la melanocitosis dérmica congénita hice el diagnóstico de un niño con síndrome Hunter. Al comparar en la literatura, por ejemplo, tenía ya 3 años. En la primera consulta, solo la exploración física, solo de ver las lesiones, piensas que puede ser cualquiera de la lista que te dije. Pero si después todo lo demás empieza a acomodar para tu diagnóstico, pues ya estás frente al diagnóstico de Hunter. Entonces tenía 1 año 10 meses, la actividad enzimática fue de menos de 2.8 micromoles por litro por hora y aquí está la referencia, no te compliques, siempre habrá una referencia. Más de 5.6 micromoles por litro por hora en ese ensayo, ok, pues está por debajo. Vámonos al molecular para poder descartar la variante patogénica en estado hemicigoto. Se ubicó en el nucleótido número 262, donde cambió una citosina por una timina, ¿sí? Y en la proteína cambió una arginina por una cisteína en la posición número 88 de la proteína, ¿sí? A los 2 años ya teníamos el diagnóstico confirmado. En este artículo, la mutación fue C.235G por A, también es una transición, P.arginina 85 por treonina. ¿Qué te llama la atención? Ah, mira que el residuo arginina es muy importante, que acá era el 85 y en el de nosotros el 88. ¿Qué quiere decir? Que el dominio, es muy probable que el dominio catalítico de esa proteína esté más o menos aquí, en este codón 88, 85, 86, porque la mutación está dañando al dominio catalítico. ¿Sí? ¿Y cuál es el dominio catalítico de una enzima? Pues su estructura más funcional que tiene una enzima
es su dominio catalítico, es su sitio activo, ¿sí? Digamos, los dientes del Pac-Man, ese es el dominio catalítico, el sitio activo. Ok, entonces si eso es lo que está afectado, pues la actividad enzimática va a estar disminuida, ¿sí? Y déjenme contarles, bueno, este niño todavía lo tenemos en tratamiento. Este niño se llama Mateo Giovanni, sigue en tratamiento. Afortunadamente, está muy bien desde el punto de vista esquelético. Déjenme decirle que la enzima recombinante, se llama idursulfasa, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Y si no atraviesa la barrera hematoencefálica, pues no vas a tener modificaciones de la microglía acá, a nivel del sistema nervioso central. Entonces se va a seguir complicando. Sin embargo, por el tipo de la mutación, esta patología se puede dividir en neuronopática y no neuronopática, donde la no neuronopática, las manifestaciones del sistema nervioso central son menos graves y en la neuronopática las manifestaciones son más graves, ¿sí? Y fallecen antes. Ahora, este niño vive y lo tenemos en vigilancia en el hospital y este niño ya falleció. Él tenía entonces una forma neuronopática y aún con el tratamiento falleció. No hubo oportunidad de ofrecer el trasplante de células troncales hematopoyéticas, se mantuvo solo con terapia y falleció. Vean lo temprano que hice el diagnóstico también. 1 año, 2 meses. Y no les voy a decir, porque no me lo van a creer, cómo se hizo el diagnóstico. Yo fui a la terapia a ver a un niño con síndrome de Down, porque usaba oxígeno, y me pidieron la interconsulta, lo fui a ver. La mamá estaba cargando a este bebé con la espalda descubierta. Yo pasé y vi las manchas. Y lo único que le pregunté es, ¿el niño por qué está hospitalizado? Tiene neumonía, doctor. ¿Ya lo vio genética? No, ¿por qué? Por las manchas. No me diga, sí, es normal. Me dijeron que eran lunares. No, no son lunares. Oiga, doctor, entonces sí necesito una cita con usted. Sí, claro, lo vamos a ver en consulta. Bueno, 1 año, 2 meses, la confirmación al año, 5 meses, prácticamente en 3 meses, entre que la consulta me entregan el resultado enzimático, me entregan el molecular, C.800G por A. La mutación fue P. triptófano 267 y asterisco. Eso quiere decir que en el número 267 se dejó de codificar la proteína. ¿En quién esperas más grave la evolución? ¿En alguien en quien la proteína sí está completa, pero cambió un aminoácido por el otro? ¿O en alguien donde su proteína está corta, trunca, mocha, porque no se completó su traducción? Pues en esta proteína trunca. Y esta es la forma neuronopática. Y desafortunadamente, aún con terapia de reemplazo enzimático, no lo pudimos rescatar. Este bebito ya falleció. Bien. Bueno, pues las manifestaciones son sistémicas a nivel oftalmológico, cerebral, auditivo, vías aéreas, vaso, hígado. ¿De qué mueren? De valvulopatía y complicaciones cardíacas. Neumonías recurrentes, hernia umbilical, inguinal, rigidez articular, disostosis múltiple. A nivel cutáneo ya les mostré la melanocitosis dérmica congénita, ¿sí? Pueden presentar otitis media de repetición causando hipoacusia conductiva. Puede haber hernia abdominal y otitis media. Esta combinación de otitis media de repetición más hernia abdominal te debe de hacer pensar también en mucopolisacaridosis de cualquier tipo, de cualquier tipo. Cuando ves las características faciales y su infiltración, debes estar consciente que es una mucopolisacaridosis o es algo que se está acumulando, ¿sí? Y son datos que obtienes de la historia clínica. Otitis media de repetición, hernia umbilical, hepatoesplenomegalia, ¿sí? Claro, la exploración física completa. Y a nivel radiográfico puedes ver estas lesiones, no son lesiones, perdón, estas imágenes que en conjunto se llaman disostosis múltiple y no es más que el reflejo del acúmulo de la sustancia ahí en el hueso. Y esto lo describimos como una lengüeta en la cara anterior del cuerpo vertebral en esta vista lateral, ¿sí? Es decir, tienes una radiografía de columna con una vista lateral y tienes la presencia de esta lengüeta en la cara anterior del cuerpo vertebral. Insisto en algo que les había dicho antes, no le tengan miedo a las radiografías. Entre más temprano estén en contacto con ellas y aprendan
a interpretarlas, más información va a tener su cerebro para llegar a diagnósticos. Por ejemplo, el lado derecho es la manita real del bebé. Tiene los huesos llamados metacarpianos cortos y anchos y de bordes irregulares. Esa descripción es más que suficiente, no te espantes, con que digas que están cortos, anchos y de bordes irregulares, suficiente es. Ahora, este es Mateo Giovanni, el niño de la forma no neuronopática, el niño de la primera vez que lo vimos con las manchitas. Tenía una ligera semiflexión de las rodillas, no las extendía por completo. Sí, le dije, mamá, ¿me lo puedes decir por completo? Sí, doctor, claro. Pliegues infraorbitarios más o menos evidentes, la punta de la nariz bulbosa. Y estas son sus radiografías. Vean en la flecha una muesca muy sutil en el quinto metacarpiano. Apenas empiezan los cambios esqueléticos, pero vean las metáfisis distales del radio. Ya se empieza a venir irregulares, ensanchadas, las diáfisis ensanchadas. Véanlo. Y estos ya son sus arcos costales. Donde pongo la flecha en rosa es el ancho del arco costal. Vean acá el ancho de la clavícula. La sombra hepática. Para esta edad, la sombra hepática se ve muy grande. Eso les debe de llamar la atención. Algo se está depositando allí. No sé qué es. Pide el ultrasonido. Porque a lo mejor empieza esta hepatomegalia. Bien. Ya no me detengo. Recuerdan que hablamos del tamiz. Pues bueno, la búsqueda de la actividad enzimática también se hace a través de este papel filtro llamado Whatman, donde tú pones la sangre y en gota de sangre seca puedes medir la actividad de la enzima. Entre 5 gotas de sangre, que no son más que de 2 a 5 mililitros, si son son milímetros allí, perdón, supongo del diámetro, y eso contiene 10,000 leucocitos y ahí es donde se mide la actividad. Se pone a secar en horizontal, nunca se pone a ventilar, ni con secadora, ni se le hace así, se deja en horizontal y secarse en ambiente. Y se mide la actividad enzimática. Se evita la luz solar, se deja secando. Y bueno, el tratamiento hemos dicho que hay reemplazo enzimático, sí, pero que no atraviesa barrera hematoencefálica, que es importante detectarlo a tiempo para evitar complicaciones y que el único tratamiento curativo demostrable hasta ahorita es el trasplante de células troncales hematopoyéticas. Déjenme contarles como experiencia que estos pacientes tuvieron durante la pandemia una protección a enfermar gravemente por SARS-CoV-2. ¿Por qué razón? Porque se demostró que Niemann-Pick, que es una enfermedad de depósito lisosomal, también de los errores innatos de molécula compleja, el acúmulo de los ésteres de colesterol al interior de la célula era un ambiente intracelular desagradable para SARS-CoV-2. No le permitía continuar su ciclo de la replicación intracelular. Por lo tanto, sí entraba a la célula, pero lo poco que entraba y lo que entraba no se replicaba. Estos niños estaban protegidos para infecciones graves por SARS-CoV-2. ¿Sí? Eso, o sea, como por serendipia se llegó a demostrar que si tú causabas un ambiente intracelular anormal para la replicación del virus, estuvieron protegidos. Y después se fue confirmando que había muy pocos pacientes con enfermedades de depósito lisosomal a lo largo del mundo que enfermaron gravemente en pandemia. Su misma condición los había protegido de enfermar grave de SARS-CoV-2. Muy parecido a la Guerra Mundial Z, ¿no? Donde un desahuciado pasaba de largo para los zombies. Los zombies no podían ver a alguien que estaba desahuciado. ¿Se acuerdan de esa película? Entonces allí, ¿cómo que no se acuerdan? Es un peliculón con Brad Pitt, por Está Dios, padre, está padre. tienen que verla. Bueno, allí estos desahuciados no eran vistos por los zombies, es decir, que su patología grave les protegía de ser mordidos por los zombies. Aquí la patología, Niemann-Pick o enfermedades de depósito lisosomal, les protegió contra la pandemia. Bueno, ya. ¿Qué creen? Que nos queda una hora todavía. Así que tómense unos minutos en lo que cambio de diapositivas. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas? Interesante el tema, ¿no les gusta? Si les gusta, yo sé que sí, nada más que no lo dicen, son tímidos, pero yo sé que sí les gusta.
Estoy buscando la presentación, ¿eh? No se me vayan a desesperar. Ya casi estamos terminando el curso, ¿eh? O sea que ya solo les pido unos pocos minutos más de paciencia y pueden continuar. ¿Dónde está esa presentación? TDS. Ay, por Dios. A ver. Me indican si están viendo en la pantalla, por favor, y si se ve una presentación. Sí. Sí, Perfecto. doctor. Bueno, vamos a hablar de este tema que la verdad es que está muy, muy interesante. Yo sé que sí, yo sé que se les hace interesante, pero a lo mejor no me lo van a decir. Imagínense que ustedes ahorita mismo se ven al espejo y dicen, bueno, tengo ojos, tengo nariz, dientes, pabellones auriculares, manos, pies, pero además los genitales les permiten identificarse desde el punto de vista externo con un sexo. Entonces, ¿cuáles son esos pasos fundamentales para que en ustedes todo esté normal? Con genitales externos bien conformados, no ambiguos, y que cuáles son los pasos para que eso hubiera sucedido. Porque cualquier alteración, por mínima que sea, los pudo haber llevado a una diferencia de su desarrollo sexual. ¿Sí? No le damos mucha importancia. ¿Por qué razón? Porque como sociedad damos por default que todo va a estar bien. Y entonces, en cuanto la mamá está embarazada, se hace ultrasonido y dice, ah, mira, revelación del sexo. Hombre, mujer, niño, niña, ¿qué va a ser? Y todos esperamos que todo esté bien por arte de magia. Entonces, cualquier cambio en ese proceso puede generar una diferencia en el desarrollo sexual. Quizá no lo tienen muy en la mente porque ya pasaron algunos meses o años de cuando lo vieron en embriología, pero lo vamos a hacer también breve, no lo vamos a hacer muy extenso, pero déjenme decirles que el desarrollo sexual tiene, y ahorita regreso, el desarrollo sexual tiene dos grandes etapas y quiero que las memoricen porque son muy sencillas. El desarrollo sexual se conforma de dos etapas principales. La primera etapa se llama la determinación gonadal y la segunda etapa, la diferenciación sexual.
Entonces, hay similitudes y hay diferencias en estas dos etapas. La determinación gonadal es fundamental, porque si la gónada bipotencial no se ha determinado hacia testículo o hacia ovario, todo lo demás ya no se va a poder llevar a cabo. ¿Ustedes recuerdan a este personaje principal llamado gónada bipotencial? A lo mejor ahorita no. Pero es un constructo de células, es un tejido altamente especializado, capaz de recibir órdenes para comprometerse con un tejido funcional llamado testículo, con un tejido funcional que conforme al ovario. Entonces, este es el paso principal. Continúa después de que el testículo está establecido o después de que el ovario está establecido, se llama diferenciación sexual. En la determinación gonadal, quienes participan son factores de la transcripción. SRY, SOX9, FOXL2, ¿sí? WT1, WNT4, todos son factores de la transcripción. Y quienes participan en la diferenciación sexual, todas son hormonas, ¿sí? Esa es una gran, gran diferencia. Ahora sí regreso. Los trastornos del desarrollo sexual, o también conocidos como diferencias del desarrollo sexual, insisto en que hoy últimamente estamos exagerando demasiado en el lenguaje y pues puede haber alguien que se sienta ofendido si yo digo trastornos del desarrollo sexual. Bueno, pues entonces vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner diferencias del desarrollo sexual. Y cualquiera de las dos está bien. Recuerden lo que se los dije para los errores innatos del metabolismo. ¿Cómo un error? Bueno, pues error del desarrollo sexual, trastorno del desarrollo sexual, diferencia del desarrollo sexual, por dejarlo de alguna manera, son un grupo de condiciones congénitas en las que existe discordancia entre el sexo cromosómico, gonadal y fenotípico. Ahora bien, condiciones congénitas, no se confundan, recuerden que lo congénito es que nació con él, no forzosamente de origen genético. No forzosamente de origen genético. Porque imagina a un niño que estuvo expuesto a progesterona y estrógenos inútero y que era 46,XY y que no iba a tener ningún problema, pero estuvo expuesto a estrógenos y a progesterona inútero, externos. Y ese niño puede nacer con criptorquidia, hipospadias o genitales ambiguos. Y eso es una diferencia del desarrollo sexual, pero no de origen genético. Ahí fue un evento disruptivo, porque recuerden lo que en las primeras clases les dije, que toda exposición a algún agente químico, físico o biológico era capaz de modificar el desarrollo de un bebé. Eso es un evento disruptivo. Y entonces, ese evento disruptivo no es de origen genético. ¿Sí me explico? Que en esta gran diferencia de lo que es congénito y de lo que es de origen genético. Sí. Bien, entonces, estas diferencias del desarrollo sexual son condiciones congénitas en las que existe discordancia entre el sexo cromosómico o el complemento cromosómico, el sexo gonadal, testículo, ovario, y el fenotípico. Y el fenotípico incluye genitales internos y genitales externos. Quiero que me sigan con estas definiciones porque son la base de este tema. Primera definición, diferencia del desarrollo sexual, donde el desarrollo está compuesto de dos etapas fundamentales. La primera de ellas, la determinación gonadal, y la segunda de ellas, la diferenciación sexual. En la primera participan factores de la transcripción, como SRY, SOX9, WNT4, WT1, y en la segunda solo hormonas, ¿sí? Y se definen estas diferencias del desarrollo sexual como cualquier discordancia diferente, que no concuerden, entre el complemento cromosómico XX o XY, el sexo gonadal, que sería o testículos u ovarios, y el sexo fenotípico. ¿Ok?
genitales internos y genitales externos están abarcados en este sexo fenotípico. Oiga, doctor, ¿alguien puede tener testículos y tener genitales externos femeninos? Sí, claro. Oiga, doctor, ¿alguien puede no tener testículo? También. Oiga, doctor, ¿alguien puede tener gónada masculina y gónada femenina? También, y se llama ovotestes. Pero queremos partir de la base de lo que está establecido, fisiológico, para poder ir a comprender las diferencias. ¿Sí? Bien, entonces, estas diferencias del desarrollo sexual, también llamadas anomalías del desarrollo sexual, alteraciones del desarrollo sexual, pueden tener o no genitales ambiguos. Ahorita vamos a definir qué es un genital ambiguo, pero pueden o no tener genitales ambiguos. Y ya dijimos que es una discordancia entre el sexo cromosómico, el gonadal y el fenotípico. Bien. Tiene una incidencia a nivel mundial de alrededor de 1 en 4.500. Sin embargo, puede estar subdiagnosticado. ¿Por qué razón? Porque podría ser tan frecuente como hasta 1 en 100, como las hipospadias. El hipospadias. Bien. Se presenta en la mayoría de los pacientes cuando hay una discrepancia en la evaluación prenatal, es decir, por ultrasonido, y que cuando nació ya se ven genitales externos distintos a lo que esperabas, pene más pequeño, clitoromegalia. ¿Se acuerdan que vimos un poquito en la 17-hidroxiprogesterona, en la deficiencia de 21-alfa-hidroxilasa, que el varón sí está sobrevirilizado y que la mujer queda virilizada también, pero ahí el clítoris es más grande y el clítoris llega a medir más de 2.5 centímetros. Puede presentarse con una apariencia externa femenina, pero con una masa palpable en región inguinal. ¿Y qué creen que puede hacer esa masa palpable en región inguinal? Además de una hernia. El testículo que está en canal inguinal y que se palpa como una masa y que se confunde a veces como hernia. Y me han tocado casos en los que se quita ese testículo suponiendo que era una hernia. Bien. Ahora, si se consideran todos los genitales atípicos al nacimiento, junto con estas discordancias entre sexo cromosómico, gonadal y genital, esto puede llegar a alcanzar hasta 5 en 1000. ¿Cuánto es 5 en 1000? Pues 1 en 200, ¿no? Más o menos. ¿Eso es frecuente o no? Claro que sí, 1 en 200 es muy frecuente. De todos ellos, la gran mayoría corresponde a un complemento cromosómico 46,XY, el otro 15 a un 46,XX, y los cromosomas sexuales representan del 10 al 15%. Oigan, con ustedes ya vimos 2 ejemplos de anomalías del desarrollo sexual del grupo de los cromosomas sexuales, y fue el síndrome Turner y el síndrome Klinefelter. Pero esos dos, por definición, no tienen genitales ambiguos. No puede haber un hombre Klinefelter con genitales ambiguos. No puede haber una mujer Turner con genitales ambiguos, porque dejaría de ser Turner y dejaría de ser Klinefelter. Así de fácil. Bien, de acuerdo al cariotipo, esta es su clasificación de acuerdo al cariotipo de cromosomas sexuales, 46,XY y 46,XX. Así es como se clasifican las diferencias del desarrollo sexual. Aún en esta época, aún en este año, en este mes, se sigue respetando la clasificación 46,XY, 46,XX y de cromosomas sexuales. Y ahorita les voy a mostrar algo más extendido. ¿Recuerdan que les dije que había 3 grandes grupos? Ok. De cromosomas sexuales. ¿Quién? Turner. ¿Quién más? Klinefelter. ¿Quién más? La disgenesia gonadal mixta. ¿Quién más? El lobo testicular. Ok, del XY están divididos en 2 grandes grupos y quiero que aquí pongan atención. Dice aquí trastornos del desarrollo testicular y acá dice trastornos de la síntesis o de la acción de los andrógenos. A grandes rasgos, doctores, estas 2 columnas les están mostrando qué cosas, cuáles eran los principales componentes de las diferencias del desarrollo sexual. 2 grandes etapas. La primera es la determinación gonadal. la determinación gonadal. Entonces, del lado izquierdo te están mostrando ejemplos de alteraciones de la determinación gonadal en un individuo que tiene el 46,XY.
Pero además, en la columna de la derecha de este mismo individuo de la 46,XY te están mostrando cambios en la diferenciación sexual, ¿sí? Si tú para todo padecimiento endocrinológico, ojo con lo que estoy diciendo, porque ustedes están llevando endocrinología en este momento, si para toda patología endocrinológica tú en tu mente piensas que puede haber un defecto o de la acción de la hormona o de la síntesis de la hormona, ya llevas más de la mitad del camino recorrido. Porque el problema puede estar en la síntesis de la hormona, es decir, que la mutación afecte al gen que sintetiza a esa proteína, o que la proteína sí está bien sintetizada, pero que hay otra proteína que es el receptor, el que no está funcionando. Oye, pues qué sencillo entonces. O es la hormona que debe unirse al receptor, o es el receptor el que no funciona. Al menos con esas dos premisas, llevas un porcentaje muy avanzado de comprender un mecanismo que está causando enfermedad. Y aquí en el ejemplo del 46,XY, pues un varón debe de tener un proceso de virilización, de masculinización. Y ese proceso de masculinización puede estar alterado por un defecto de la síntesis de los andrógenos o por un defecto en la acción de esos andrógenos. Si tú lo piensas así, todo es más sencillo. Porque, ok, no está sintetizando testosterona. Ah, pues no lo va a ir a virilizar. Sí sintetiza testosterona, pero el receptor no funciona. Ah, pues tampoco lo va a virilizar. ¿Me explico? Bien. Entonces, dentro de los trastornos de la determinación gonadal, la disgenesia, ¿qué es dis en medicina? El prefijo dis, anormal. Génesis, origen. Disgenesia gonadal, ¿a qué creen que se refiere? Ah, pues a un origen anormal o a un origen a un desarrollo anormal de la gónada. Eso es una disgenesia gonadal completa. Disgenesia gonadal parcial, solo algunas estructuras de la gónada y otras no. Regresión gonadal. Y este término que ya apareció por segunda ocasión, que se llama diferencia del desarrollo sexual ovotesticular. ¿A qué te suena ovotesticular? A que en una sola gónada y en un solo individuo hay dos tejidos gonadales al mismo tiempo, funcionales. Imagínate entonces a una persona de pie, donde del lado izquierdo hay testículo y del lado derecho hay ovario. Doctor, ¿eso no existe? No, pues claro que sí existe, ¿cómo que no? Se llama diferencia del desarrollo sexual ovotesticular. De un lado hay ovario y del otro lado hay testículo. Oiga, doctor, al revés. De este lado ovario, lo mismo, ovotesticular. Ah, ok. Mira, de este lado hay una gónada donde la mitad es testículo y la mitad es ovario. Eso no existe, doctor. Sí, sí existe. Y se llama ovotestes. Y entonces puedes tener de un lado ovotestes y del otro un testículo. O de un lado ovotestes y del otro lado un ovario. ¿Sí? O los dos son ovotestes. Aquí tienes una gónada con tejido testicular y tejido ovárico y acá tienes otra gónada con tejido ovárico y con tejido testicular. La forma de hacer el diagnóstico de este trastorno ovotesticular es con biopsia y estudio histopatológico donde el patólogo demuestre que en ese tejido hay función, que hay células de Sertoli, que hay células de Leydig por el lado testicular y por el lado ovárico hay células foliculares. Porque las células de estroma en el ovario son solo de sostén. Esas no valen para la clasificación del ovotestes. Valen las células foliculares. ¿Sí? Bien. Ahora, en esta gran columna de los trastornos de la síntesis y de la acción, aparece, mira, el defecto de la síntesis del andrógeno no está sintetizando testosterona. Mira, el defecto del receptor de la hormona luteinizante o de la LH. Pues es el receptor. 5-alfa reductasa. ¿A qué le suena 5-alfa reductasa? ¿Qué hace 5-alfa reductasa? Cataliza el cambio de qué a qué. 5-alfa reductasa. Testosterona, dihidrotestosterona. De testosterona a dihidrotestosterona y DHT es el andrógeno más potente que existe. Es más potente que la testosterona. ¿Sí?
La 5-alfa reductasa tiene esta función catalítica. ¿Qué pasaría si tienes una mutación en estado homocigoto en 5-alfa reductasa? ¿Podrás cambiar de testos a dihidrotestos? ¿Cómo espera los genitales de ese bebé? ¿Muy virilizados o subvirilizados? ¿Fue un defecto de la acción o de la síntesis? A ver, doctor Abraham. Acabamos de decir que la 5-alfa reductasa cataliza la conversión de testos a dihidrotestosterona y que la dihidrotestosterona es más potente que la testosterona. Por lo tanto, si usted tiene una mutación en estado homocigoto en el gen que codifica a 5-alfa reductasa, ¿qué manifestaciones clínicas espera en ese lactante? ¿De sobrevirilización o de subvirilización? Subvirilización. De subvirilización. Y a su vez, esta diferencia del desarrollo sexual se catalogaría como una alteración de la determinación gonadal o de la diferenciación sexual. Diferenciación sexual. De la diferenciación sexual. Muy bien, Abraham. Y para que se lleve el premio completo, este defecto de la diferenciación sexual sería un defecto de la síntesis o un defecto de la acción. Síntesis, ¿no? De la síntesis, claro, porque es la síntesis bioquímica de DHT a partir de testosterona. Así de fácil es. Yo no lo veo complicado eso, pues si son puros conceptos sencillos. Ni siquiera he complicado con moléculas ni nada. Son solo conceptos muy, muy sencillos, pero que me permiten, pues creo, tratar de hacerlo comprensible para ustedes. Y para mí también, no crean que yo soy muy bueno en esto. Me gustan, pero me hace falta aprender más. Bien. Vean del lado derecho en esta columna, dice disruptores endocrinos. Ah, caray, el doctor me dijo que si un niño que estaba en útero, que era 46,XY, que su genoma por lo demás venía bien, se expuso a estrógenos y progesterona, puede tener hipospadias, puede tener criptorquidia y puede tener micropene. ¿Y qué creen? Eso es muy frecuente. Muy, muy frecuente. Hay madres que consumen isoflavonas de soya, pues porque están bajo un régimen de dieta vegetariana o porque toman un suplemento que lleva soya. Si consumen demasiadas isoflavonas de soya, pueden tener un efecto disruptor endocrino en ese bebé. Si ese bebé va a ser 46,XY y está expuesto a eso, puede tener subvirilización. Pero si era un 46,XX, por lo demás todo normal, y se expuso a la soya, pues no va a pasar nada a nivel de genitales externos. Nada. Porque de por sí deben de estar sin virilizar esos genitales externos. ¿Me entienden esa lógica? Bien. Ahora, ¿qué pasaría si es un varón 46,XY y esa mujer estuvo expuesta a testosterona porque su esposo utiliza parches de testosterona y se expone? Y es 46,XY, no va a pasar mucho, a lo mucho va a haber un incremento en la longitud del pene. Pero si era 46,XX con una buena determinación gonadal, había ovarios, había todo, bueno, entonces va a estar sobrevirilizada. Ahora, vámonos a la última columna. Ah, perdón, me faltó aquí mencionar a esta que se llama insensibilidad a los andrógenos. Doctora Abigail, en la insensibilidad a los andrógenos, ¿a qué le suena? ¿A que no sirve el receptor de andrógenos? ¿Insensibilidad a los andrógenos? Ah, pues sí, ¿no? Como que no Sí, hay. ¿no? Porque aunque está el andrógeno circulando, No, sí hay está insensibilidad a su acción, quiere decir que el receptor está mal. Y el receptor el gen del receptor de los andrógenos está ubicado en el cromosoma X. Por lo tanto, la patología llamada insensibilidad completa a la acción de los andrógenos es ligada al cromosoma X y eso viene en su examen. En su examen viene
que el modelo de herencia de la deficiencia de 5-alfa reductasa es autosómico recesivo. En su examen viene que el modelo de herencia de la insensibilidad completa a la acción de los andrógenos es ligada al cromosoma X. Y en su examen viene que para poder lograr el diagnóstico de un trastorno del desarrollo sexual ovotesticular, la forma de confirmarlo es el estudio histopatológico hasta que demuestres en la biopsia que hay tejido funcional ovárico y tejido funcional testicular en un mismo paciente. Bien. Del lado derecho tengo a la columna de las diferencias del desarrollo sexual 46,XX. Lo mismo, doctor Areli. La columna del lado izquierdo te está mostrando trastornos del desarrollo ovárico y del lado derecho exceso de andrógenos fetales. ¿Cuál de las dos está representando a los trastornos de la determinación gonadal? Los que tienen que ver con el desarrollo del ovario. Ok. ¿Y cuál es de la diferenciación sexual? Los que están expuestos a un exceso de andrógenos. Y que ya dijimos que casi siempre son deficiencias enzimáticas, como aquí la 21-alfa hidroxilasa o la 11 hidroxilasa, y los que no son hiperplasia pronal congénita, como deficiencia de aromatasa, deficiencia de POR, un luteoma o iatrogénicos o disruptores. Bien, ahora, doctor Areli, esto es bien interesante. ¿Cómo podría haber una persona 46,XX, pero que sus gónadas no son ovarios, sino que son testículos? No me lo tiene que responder ahorita, pero ya se lo tiene que empezar a imaginar. ¿Cómo un 46,XX tiene testículos en lugar de tener ovarios? Para responder eso, les tengo que mostrar la vía normal de la determinación gonadal, donde parte importante es SRY y SOX9. De tal manera que uno podría pensar que en uno de estos dos cromosomas X hay insertado un cromosoma, un gen llamado SRY, que está aquí en un X y no debería de estar. Entonces, al ser 46,XX, pero con un SRY presente, esa persona tiene testículos aún siendo 46,XX. Bien. Bla, bla, bla. Esta es la vía. Tómenle captura, háganle como quieran. ¿Por qué razón? Porque en el examen viene que debes de seleccionar la opción que contenga a 3 genes relacionados con la determinación gonadal hacia testículo. Y otra pregunta que dice que selecciones una opción donde vienen 3 genes relacionados con la determinación gonadal hacia ovario. Bien, esta imagen es la imagen resumida de la determinación gonadal, la primera de las etapas del desarrollo sexual. Del lado izquierdo tenemos una estructura embrionaria llamada cresta urogenital que a su vez deriva del mesonefros. Esta cresta urogenital conforma a la gónada bipotencial. Ese grupo de células altamente especializadas capaz o capaces de ser comprometidas con su destino e ir hacia testículo o hacia el ovario. En etapas muy tempranas de la vida embrionaria, estoy hablando de la semana 6, 7, 5, 6 del desarrollo embrionario humano. ¿Sí? Bien, esta gónada bipotencial, si es de alguna forma estimulada con la proteína o el producto de la transcripción del gen llamado SRY, es muy probable que tome la vía de la determinación hacia el testículo. Ustedes quizá lo escucharon como el señor Y. Bueno, pues este señor Y se llama SRY y tiene un principal socio molecular. Ese socio es muy importante para él. Se llama SOX9. ¿Sí? Pero este socio es tan importante, pero tan importante, que aún en ausencia de SRY, él solito puede generar testículo. Por eso les digo
que es un socio muy importante. Tiene mucho dinero y tiene mucho poder, porque él solito puede generar testículo aún sin estar presente SRY. Entonces ya les di unas premisas muy importantes. SRY es fundamental en la determinación de la gónada bipotencial hacia el testículo. Es fundamental, pero no es el único. SOX9 también lo puede hacer. Claro que cuando trabajan juntos es mejor. Entonces, lo fisiológico es que cuando esté presente SRY, se genera una serie de procesos fisiológicos que activan a otros factores de la transcripción y que reprimen a otros factores de la transcripción. ¿Sí? Vean el número de factores de la transcripción que convergen hacia SRY. Les muestro algunos. El factor esteroidogénico número 1, el tumor de Wilms número 1 llamado WT1, FOC2, GATA4, INSR, IGF-1R y RR. Todos estos interaccionan con SRY. Y a su vez, SRY interacciona ¿con quién? Con SOX9. Pero ya vieron aquí una asa de retroalimentación positiva individual, donde SOX9 puede autorregularse a la alza aún sin SRY, pero aquí lo están haciendo juntos. Ok, SRY es SOX9, después otros genes, de este lado a FGF9, hasta llegar a testículo. Pero ¿qué otra cosa es importante? Quiero que sigan las líneas negras y las líneas rojas. Las líneas rojas tienen aquí una línea horizontal que habla de inhibición. Por lo tanto, cuando SRY se expresa y cuando SOX9 se expresa, todo lo de rojo se inhibe en ese tiempo, en ese momento específico del desarrollo embrionario. No quiere decir que los hombres no tengamos estos genes. No quiere decir que las mujeres no tengan a estos genes, excepto a SRY. ¿Sí? Bien, entonces, cuando está activo SRY con SOX9, no se expresa NR0 beta 1, que se llama DAX1. No se expresa respondina, no se expresa Wnt4 y la consecuente vía de beta-catenina, no se expresa folistatina y no se expresa FOXL2. De esa manera, todo el desarrollo va hacia el testículo. Caso contrario, si en el genoma no está presente SRY, no por default voy a tener ovarios. No, no es por default. No. Pero en ausencia de SRY, estas vías fundamentales quedan activas porque ya no hay una represión mediada por SRY y SOX9. Entonces, ahora sí, debes tener integridad de la vía de respondina, FOXL2, beta-catenina, Wnt4, folistatina para poder tener un ovario. Entonces, nos alejamos de aquellos dichos viejos que decían, pues mira, en ausencia de SRY, por default tienes ovario. No es por default porque hoy estás demeritando la función de todos estos factores de la transcripción y variantes patogénicas en cualquiera de ellos puede llevarte a una disgenesia gonadal, donde el ovario no está bien determinado. Y puede ser completa, y puede ser parcial, o puede ser mixta esa disgenesia. Entonces nos quitamos de la mente eso de que por default. ¿Sí? Entonces tómale captura porque en tu examen viene 3 genes relacionados a la determinación gonadal testicular. Mira, te puedo poner a SRY, SF1 y SOX9, qué fácil. O te puedo poner a SRY, SF1 y Wnt4 para confundirte. O Wnt4, beta-catenina y SOX9 y también te vas a confundir, ¿no? Entonces, debes memorizar estos genes de arriba y estos genes de abajo, al menos para tener esas dos respuestas correctas. Bien, aquí tienes al sexo cromosómico, complemento cromosómico, al sexo gonadal, testículo u ovario, y después vienen los genitales. Y ahí están los 3 grandes componentes del desarrollo sexual: el sexo cromosómico, el sexo gonadal y el sexo fenotípico. Cualquier discordancia de ello es un problema. Bien, otra manera de verlo y que creo es más sencilla que la pasada es esta. ¿Por qué razón? ¿Por qué está en español? Mira, cresta urogenital. De allí, la gónada bipotencial. De allí, si es 46,XX, determinación hacia ovario.
46,XY, determinación a testículo, siempre y cuando todas las vías estén íntegras. Y acá participa SRY, WT1, SF1, DAX1, SOX9, hacia testículo. Testículo, ¿qué células tiene? De Sertoli y de Leydig. Función de las de Leydig, sintetizar testosterona. Esa es la función de las de Leydig. De ley, testosterona. Leydig, de ley, testosterona. Ok. Sertoli sintetizan la hormona inhibidora de Mulleriano. Esto es muy importante, porque ¿cuáles son los mullerianos? Los derivados mullerianos son útero, trompas de falopio y los 2/3 superiores de la vagina. La vagina está dividida en 3/3. Los 2/3 superiores sí son mullerianos. El tercio inferior no es un derivado mulleriano, no lo es. Por eso hay patologías que afectan a los derivados mullerianos, pero que tienen el tercio inferior respetado. Un ejemplo de ello es el síndrome Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, donde no tienen 2/3 superiores de la vagina, no tienen cervix, no tienen útero, no tienen trompas, pero sí tienen el tercio inferior de la vagina, porque no es un mulleriano. Bien, ahora, Sertoli, su función fundamental es sintetizar a la hormona inhibidora de mullerianos, aquella que es capaz de regresar el desarrollo de los mullerianos en el varón y dejar a los wolfianos. Si yo tengo una mutación en el gen que codifica para la hormona inhibidora de mullerianos, ¿qué va a pasar con mis genitales internos? Tengo una mutación en el gen que codifica para la hormona inhibidora de mullerianos. ¿Qué pasará con mis mullerianos en mi cuerpo? A ver, alguien que se anime. Tengo una mutación en el gen que codifica para la hormona inhibidora de mullerianos. ¿Qué pasará con mis mullerianos en mi cuerpo? No escucho, a lo mejor tienen sus micrófonos apagados. ¿Y a poco les da miedo contestar? Por Dios, pues si nos conocemos ya desde hace muchos meses, ¿y a poco los he criticado alguna vez por no contestar? Nunca, nunca los he regañado por no contestar. A ver, entonces, soy yo y tengo una mutación en el gen que codifica para la hormona inhibidora de mullerianos. ¿Cómo esperan a los mullerianos en mi cuerpo? ¿Presentes o ausentes? Ausentes. Ausentes. Presentes. Sí, presentes. Entonces, yo en mi cuerpo tendría útero, trompas y 2/3 superiores de la vagina. ¿Por qué razón? Porque esas son estructuras mullerianas y porque no funcionó mi hormona inhibidora de mullerianos. ¿Sí? Ahora, ok, sí funciona mi hormona inhibidora de mullerianos, pero el receptor de la hormona inhibidora de mullerianos no funcionó. ¿Cómo esperan los mullerianos en mi cuerpo? ¿Presentes o ausentes? Otra vez presentes, porque les puse los dos escenarios, o de la síntesis o de la acción. ¿Sí? ¿Y qué pasará? Bueno, ya, los dejo en paz. Sertoli, eso es lo que sintetiza y esa es su función. Un testículo bien conformado tiene Sertoli y tiene Leydig. Y las dos deben de funcionar bien. Ok. En el ovario debemos tener células de granulosa que son de sostén y que además sintetizan estradiol y que además conllevan al desarrollo folicular. Recuerden que los folículos son propiamente donde vienen los ovocitos. Bien, aquí hay otra imagen, no los quiero saturar, solo les quiero mostrar que tenemos cresta urogenital, gónada bipotencial y gónadas. Todo esto es la parte inicial del desarrollo sexual y se llama determinación. Aunque aquí diga diferenciación, ustedes no le hagan caso, háganle caso a su profesor y todo esto es determinación. ¿Sí? Aquí está cresta urogenital, gónada bipotencial, hacia ovario. La doble dosis de DAX, que es un gen ligado al cromosoma X. Vean cómo aparece SOX9 y FGF9 entre puntitos. Quiere decir que está inhibido, está apagado. Bien.
Otra forma de verlo, complemento cromosómico XX o XY, tejido gonadal, gonada bipotencial, DAX, WIN4, hacia ovario con sus mullerianos respectivos, útero, trompas y 2 tercios superiores de la vagina. Gónada bipotencial, determinación hacia testículo a través de SOX9 y SRY, Sertoli con inhibidora de mullerianos, aquí está, hormona inhibidora de mullerianos, y Leydig con síntesis de testosterona, que a su vez, mediante 5-alfa reductasa, viriliza a los genitales externos, ¿sí? ¿Y los wolfianos quiénes son? Pues vesícula epidídimo, vesículas seminales, conducto eyaculador y vasos deferentes. Todos estos son conductos o estructuras wolfianas. Bien. Ahora, esto que están viendo aquí son las estructuras compartidas entre hombre y mujer. Por ejemplo, lo que se ve en oscuro le llamamos tubérculo genital y va a dar origen al glande en el varón y al clítoris en la mujer. Se le llama tubérculo genital. La tumefacción genital en el varón dará origen al escroto y en la mujer dará origen a los labios mayores. ¿Sí? Claro, este proceso se llama determinación o diferenciación sexual. Esta ya es la diferenciación. Ya desde que empecé con la regresión de los mullerianos en el varón, eso ya es diferenciación sexual, porque recuerden que abarca genitales internos y genitales externos. ¿Sí? Bien. Aquí en los genitales externos, entonces, hay un pene con una longitud promedio que se debe medir hipercentilar, un ancho que se debe medir hipercentilar, escroto bien conformado, testículos descendidos, y la punta del glande debe mostrar a la uretra en su apertura, a la apertura uretral. Si la apertura uretral está en la parte dorsal, porque este es el dorso. En la parte dorsal, si la punta y la apertura uretral está en la cara dorsal, tendrán epispadias. ¿Sí? Si está en la cara ventral, tendrán hipospadias. Entonces, el hipospadias es una apertura de la uretra más abajo de lo esperado normal. Y entre más abajo esté o cercana a la base del pene, quiere decir que hay más subvirilización. Entre más abajo esté la apertura, véanlo aquí, lo estoy señalando con el cursor, ahí es lo normal. Pero si esa apertura uretral está aquí, hay subvirilización. Aquí, subvirilización. Aquí, subvirilización. Y acá, mucha más subvirilización. Porque lo normal, cuando un hombre está virilizado, es que el genital externo y el falo te muestre, el pene te muestre la apertura en la punta del glande. ¿Sale? Bien, en genitales externos femeninos puedes observar labios mayores, labios menores, el clítoris, el introito, ¿sí? Y bueno, ya nos vamos a meter a las definiciones previas porque ya nadie las usa, ya nadie habla de ellas y ya ni siquiera tiene caso que se las mencione. Si a alguien se las llegara a preguntar, al menos les voy a decir que el trastorno ovotesticular, antes le decían hermafroditismo verdadero. Pero no voy a continuar. Cuando escuchen hablar a un profesor, a un especialista o a un médico y use el término de hermafrodita o pseudohermafrodita, nada más aléjense un poquito y sigan su camino, ¿no? Van a un libro, leen un artículo, pero ya no se quedan ahí como que, con permiso, y se van. ¿Por qué razón? Porque eso es completamente obsoleto, ya no se usa y además es peyorativo. Entonces, antes le decían hermafroditismo, ahora es ovotesticular. Antes le decían pseudohermafrodita masculino o pseudo. No se usa. Recuerden lo que usamos esta clasificación. Ya es muy vieja, pero se sigue usando. Que es las diferencias del desarrollo sexual 46,XY, 46,XX y de cromosomas sexuales. Ya vimos los de cromosomas sexuales en su tiempo. Turner y Klinefelter. 46,XY representados por trastornos de la determinación o de la diferenciación. Aquí está síntesis o acción de los andrógenos. Y de este lado, del desarrollo ovárico, y de este lado, de la exposición a andrógenos. Por lo tanto, ¿cuál es el trastorno de la diferenciación sexual más frecuente en 46,XX que causa virilización?
El más frecuente es el error innato de metabolismo llamado deficiencia de 21-alfa hidroxilasa. Recuérdalo porque viene en tu examen. El modelo de herencia es autosómico recesivo y la forma de sospecharlo en la etapa neonatal es a través del tamizaje metabólico neonatal que ya vimos, a través de un metabolito llamado 17-hidroxiprogesterona que se eleva en los pacientes que tienen esta condición y que una vez elevado debes de irlo a confirmar. Si vuelve a estar elevado, ok, pide la prueba bioquímica y molecular al mismo tiempo para poder tener tu confirmación diagnóstica. 17-hidroxiprogesterona. Viene en el examen como el metabolito que se debe medir para la detección temprana de la 21-alfa hidroxilasa. Modelo de herencia autosómico recesivo. Bien, la mayoría de estas diferencias del desarrollo sexual, ya casi acabamos, se manifiestan desde el nacimiento, pero hay algunas que se manifiestan más tardíamente. Es importante establecer el origen de esta diferencia del desarrollo sexual, porque esto te permite entonces el registro del bebé, la asignación de un sexo, ¿sí? El rol que va a jugar en la sociedad. No me estoy metiendo mucho con la identidad de género, preferencia sexual, no. Estoy hablando del desarrollo sexual y que esto tiene que ver con la determinación gonadal y con la diferenciación sexual. No estoy entrando en identidad de género y no estoy entrando en preferencia sexual. Claro que son variables, claro que son características de un ser humano, sí, sí. Pueden o no estar en relación a la diferencia del desarrollo sexual, pueden o no estar en relación, pero yo me estoy centrando aquí en el tema de desarrollo sexual. ¿Sí? Ahora bien, en la etapa neonatal es fundamental que se establezca el diagnóstico de la hiperplasia suprarrenal congénita a través de la 17-hidroxiprogesterona. ¿Por qué razón? Porque necesita un tratamiento inmediato. Esa persona que tiene hiperplasia suprarrenal congénita no sintetiza dos sustancias fundamentales para la vida del bebé: mineralocorticoides y glucocorticoides. Si tú dejas a un bebé sin mineralocorticoides y sin glucocorticoides, se muere en 1 o 2 semanas. Se muere. Hace un desequilibrio electrolítico grave y se muere. Por lo tanto, es importante detectarlo. Y más en el que es del sexo masculino. Razón, no va a estar con genitales ambiguos. Y entonces se deja pasar. Y en la mujer, como tiene genitales ambiguos y tiene clitoromegalia, se detecta más rápido. Ese es un sesgo. Pero entonces tenemos que estar muy alerta de la 17-hidroxiprogesterona. Hay que utilizar términos neutros. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar estar entrando en un conflicto psicológico y social y emocional con la familia. Si yo le digo su bebé hombre o la bebé o el bebé, ya estoy poniéndole un prefijo o un, no sé si se llaman, ¿cómo se llaman? Artículos, no sé, él, la, no sé, de hombre-mujer, y debemos utilizar términos neutros. Bien, debe de venir después un registro. Claro que aquí participamos endocrinólogos, cirujanos, urólogos, psicólogos, ginecólogos, patólogos, radiólogos, genetistas, que esta imagen siempre está mal porque debemos ir acá en el centro, no como alguien del laboratorio. El genetista clínico está aquí también. ¿Sí? Bien, pero no voy a perder con eso. Una muy buena historia clínica es fundamental, porque eso te permite ver a qué pudo haber estado expuesta la mujer. Un hijo de madre diabética tiene 200 veces más de riesgo de tener hipospadias, su bebé, 46,XY. Por lo tanto, un hijo de madre diabética es un ejemplo de una alteración del desarrollo sexual por efecto disruptivo de la diabetes de mamá. Ahora bien, hay un comercial por ahí que dicen: te bajamos tu estrellita del cielo y te garantizamos que vas a tener un bebito a través de Ingenes, una empresa que es de fertilización asistida. A lo mejor la han escuchado, a lo mejor ya ni les ha tocado, pero bueno, esa empresa se encarga de hacer fertilización in vitro, y a las mujeres que son llevadas a fertilización in vitro y que se les transfiere el cigoto para poder evitar la pérdida del cuerpo lúteo y que se mantenga el embarazo hasta el final, les dan progesterona mucho tiempo durante el embarazo. Si el bebito es 46,XY y por lo demás iba a tener un genoma sano, por
esa medicina que recibió en el embarazo puede tener hipospadias, micropene y criptorquidia. Y créanme que es más frecuente de lo que se piensa. Pero bueno, le bajaron su estrellita del cielo, así se lo prometió el materno fetal y el biólogo de la reproducción. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, cuando se hace el examen físico, tenemos 5 grados de virilización. Estos grados de virilización están descritos en escala Prader. Ahorita se las voy a mostrar. Es importante conocer si hay consanguinidad, si hay infertilidad o historia de fertilidad, si hubo o no uso de fármacos durante el embarazo, si la madre tiene datos de exceso de andrógeno como hirsutismo o virilización o un acné de difícil tratamiento, ¿sí? Si hay o no en el recién nacido deshidratación, hipertensión arterial, ictericia, y si ciertas partes del cuerpo están hiperpigmentadas, como la areola, los pezones, el escroto o los labios mayores. ¿Por qué razón? Porque desde el punto de vista bioquímico quiere decir que existe un exceso de propiomelanocortina, que se llama POMC, POMC, y esa es una hormona capaz de pigmentar. Por lo tanto, al exceso de propiomelanocortina puede haber hiperpigmentación de escroto, labios mayores y pezones. Ahora, ¿cómo definimos unos genitales ambiguos? Así, es un término que te permite describir los caracteres externos o los genitales externos, pero que no tienen una apariencia típica masculina o una apariencia típica femenina. Por lo tanto, esta fotografía de en medio, ¿te parece ambigua, sí o no? Sí, claro, no puedo ver si es hombre o no puedo ver si los genitales externos son completamente femeninos o masculinos. Esta de acá, ¿te parecen genitales ambiguos? Sí, claro, porque mira cómo se ven aquí los pliegues labioescrotales. No le dices labios, mira un labio que parece escroto. No, 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 no. Pliegues labioescrotales. Ay, esto no sé si es clítoris o es pene. Le vamos a llamar falo. En términos de genitales ambiguos, esta estructura se llama falo y estas estructuras se llaman pliegues labioescrotales. Apréndetelo porque viene en el examen. En el examen dice, para cuando hay genitales ambiguos, la estructura se le conoce como pene o como clítoris o como falo. Y la respuesta debe de ser falo en términos de genitales ambiguos. ¿Sí? En términos de genitales ambiguos no se le dice, mira labios que parecen escroto o escroto que parecen labios. No, pliegues labioescrotales. Ahí ya llevas 2 preguntas del examen. Sí, de un recién nacido, medir y percentilar, siempre. Y para eso, pues, tablas específicas. Debo medir y percentilar su longitud. Esta escala de Prader solo se usa en el diagnóstico de 21-alfa-hidroxilasa para una mujer que está virilizada, de tal manera que aquí no hay virilización, en el estadio 1 empieza a haber virilización, en el 2, doctor, ¿pero qué es esto de virilización? Bueno, que los genitales externos se vayan pareciendo cada vez más al de un hombre, al de un masculino, eso es virilización. Y subvirilización quiere decir que no se está virilizando o que no se está masculinizando como debería. ¿Me explico? De tal forma que un Prader 5 es la etapa más virilizada de unos genitales externos femeninos. Esto solo se usa para los femeninos en 21-alfa-hidroxilasa. De tal manera que a mayor virilización, el Prader es mayor. ¿Ya lo vieron? Ve cómo en el 5 hay una completa fusión de los pliegues labioescrotales hasta parecer por completo un escroto. Véalo. Y esto no es un pene, es un clítoris que creció demasiado. Esto está muy virilizado en este Prader. ¿Vale? Bien. Me apuro para alcanzar a terminar. Esto que están haciendo aquí es la maniobra para poder saber si en el escroto o en el pliegue labioescrotal, dependiendo del caso, existe o no un testículo. Y si tú lo llegas a palpar, utilizas este aparato que se llama orquidómetro de Prader para ver el volumen aproximado de esa gónada. Tú estás palpando el orquidómetro de Prader con una mano y palpas al testículo con la otra mano, de tal forma que te das una idea para establecer el volumen de esa gónada. Bien, lo voy a saltar. Tiene mucho caso. Pero aquí, ¿qué estás palpando? Una gónada.
¿sí? Además son genitales ambiguos. Míralo. Aquí hay genitales ambiguos. Este es un falo, claramente es un falo, ¿sí? Porque esto, ay, doctor, pues es que yo le veo que son como pliegues, pero están rugosos como escroto. No, 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 no. Pliegues labioescrotales y falo. Y si haces una retracción de los pliegues labioescrotales, es probable que encuentres un introito o podrías no encontrar un introito. Este es un caso de genitales ambiguos, ¿ya lo estás viendo? Sí, y que cuando tú le pides un ultrasonido o una resonancia magnética de la pelvis, podrías encontrar un ovario y un testículo de otro lado. Y es hasta que vas a patología y haces una biopsia y demuestras que hay dos tejidos funcionales en un mismo individuo, ovario y testículo, que puedes establecer el diagnóstico de diferencia del desarrollo sexual ovo-testicular. La gran mayoría de las veces, en el ovo testicular, el cariotipo es 46,XX en un 60% de las veces. Bien, lo voy a saltar porque no tiene mucho caso. Las fotos sí. Bien, ¿recuerdan una patología que les dije que se llamaba insensibilidad completa a la acción de los andrógenos? Sí. En la insensibilidad completa a la acción de los andrógenos, ¿qué cariotipo esperas para que tenga una repercusión en el fenotipo? ¿46,XY o 46,XX? ¿Quién necesita virilizarse? El varón. Entonces, cuando tienes un individuo 46,XY y el gen que codifica para el receptor de los andrógenos no funciona, habrá mucha testosterona circulante, pero el receptor no está funcionando. Entonces no habrá virilización externa. Ok, cuando tú vas y haces un ultrasonido abdominal y haces un ultrasonido, una resonancia, ¿qué vas a encontrar como derivados mullerianos o como genitales internos en este paciente? Te adelanto, este paciente es un 46,XY. Doctor, ¿cómo un varón con estos genitales? Es lo que te estoy tratando de explicar. Este es un individuo 46,XY con insensibilidad completa a la acción de los andrógenos. Esa patología es una alteración de la diferenciación sexual porque los testículos sí están bien determinados y son funcionales. Por lo tanto, hay Leydig. Y si hay Leydig, hay testosterona. ¿Sí? Pero el receptor de la testosterona no está funcionando. Ese es un problema para la virilización. Oye, ¿tiene Sertoli? Sí, sí tiene, porque tiene testículos. Entonces, hormona y mullerianos también. Por lo tanto, ¿tendrá útero? No, no tiene útero. No tiene útero, no tiene trompas. Sí tiene testículos. Y estos son, míralos, míralos. Estos son los testículos y están descendidos. Solo que no tiene pene. Y no tiene pene porque no virilizó. Y no virilizó porque no tiene receptor funcional. Doctor, ¿pero por qué tiene glándulas mamarias? Ah, acuérdate de una conversión bioquímica a nivel periférico de la testosterona. Y se llama aromatización. Lo lleva a cabo la aromatasa. Y esa aromatización convierte la testosterona a estrógenos. Y esos estrógenos estimulan al tejido mamario y hay crecimiento natural de las glándulas mamarias. Doctor, pero aquí, ¿por qué parece que hay un introito? Porque es un grado máximo de subvirilización, es un grado máximo de no virilización. Esta patología se llama insensibilidad completa a la acción de los andrógenos. Su modelo de herencia es recesivo ligado al cromosoma X. Lo padecen los individuos 46,XY y las madres 46,XX pueden llegar a ser portadoras. De tal manera que puede haber riesgo de la recurrencia para otros individuos 46,XY. A la mujer 46,XX con una mutación en el gen del receptor de los andrógenos le causará un problema ninguno, al contrario. Puede tener muy, muy poquito o escaso vello púbico, muy, muy poquito o escaso vello axilar, o en general en su cuerpo poco vello corporal, porque tiene poca estimulación androgénica. Casi nunca va a tener acné, casi nunca va a tener problemas menstruales, no va a tener hipertricosis, hirsutismo, ¿no? ¿Sí? Pero para un varón, el tener mutado el gen del receptor de los andrógenos es esta la consecuencia patológica. ¿Me explico? Bien. Doctor Abraham, ¿se acuerda que yo le pregunté que la deficiencia de 5-alfa reductasa podía causar la subvirilización de un individuo 46,XY? Esta es la foto.
Esta es la foto de un niño que es 46,XY, pero que tiene una mutación en estado homocigoto en el gen que codifica para 5-alfa reductasa. Es una condición por un trastorno de la síntesis del DHT. Testos no cambia DHT. Y DHT, que es la más potente, no estimula. Al no estimular, causa subvirilización. Y esta es la foto. ¿Sí? Bien. Aquí hay otros casos. Ya se va a cabo una cirugía. Ya les dije, autosómica recesiva. Es grave porque no tiene glucocorticoides y no tiene mineralocorticoides y debes sustituirlo, ¿sí? Modelo de herencia autosómico recesivo en la hiperplasia suprarrenal congénita, lo detectas a través de 17-hidroxiprogesterona y una secuenciación de CYP21A2, que es el gen mutado, CYP21A2, 21-alfa-hidroxilasa. Y este es el ejemplo, y con esto voy a terminar. Ve cómo los pliegues labioescrotales están muy rugosos, y aquí hay un falo, y también está hiperpigmentado. ¿Qué Prader le pondrías a este individuo? ¿Prader 4 o Prader 5? Un Prader 4 porque le hace falta el cierre completo de aquí. Ya que estuviera completamente cerrado sería un Prader 5. Este es un Prader 4 de un bebé 46,XX sobrevirilizado, Prader 4, y que tiene hiperplasia suprarrenal congénita. Así se ven de virilizados. ¿Qué Prader le pones? ¿4 o 5? Sigue siendo un 46,XX hiperplasia renal congénita. ¿Qué Prader le pones? ¿4 o 5? 5, porque ese está completamente cerrado, míralo. Este ya no tiene introito. Es así, este no. Este ya parece un escroto. ¿Qué Prader le pones? 5. Y es un individuo 46,XX, pero que no se dieron cuenta del diagnóstico y mira cómo tiene el corte del cabello como un varón, lo visten como un varón, pero realmente es un 46,XX con un Prader 5 por la virilización completa de los genitales externos. Oye, ¿este paciente tendrá testículos, sí o no? ¿Tiene testículos, sí o no? ¡No! Este paciente tiene ovarios, porque era un 46,XX con buena determinación gonadal hacia ovarios, pero el problema es la diferenciación sexual, la etapa final, la etapa hormonal, donde la enzima no fue capaz de sintetizar glucocorticoides y mineralocorticoides. ¿Qué Prader le pones a este? 5, y a este 5, y a este 5, y mira cómo tiene acné en el tórax y hirsutismo. Aquí sí es hirsutismo porque depende de hormonas y se quedaron con talla baja porque cerraron temprano las fisis del crecimiento. Y es hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Sí? Bien. Caso último, pliegues labioscrotales, falo, 46,XX, genitales externos virilizados. ¿Qué Prader le pones? Yo un 4. Tiene pliegues labioscrotales rugosos y parcialmente fusionados, no se palpan gónadas. Y en el ultrasonido pélvico, perdón, hay útero y ovarios. Pues claro, no tienen ni de mullerianos porque son ovarios lo que tiene como gónadas. Hiperplasia suprarrenal congénita, que es la forma más clásica de alteración del desarrollo sexual 46,XX. Bien, doctores. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero haberles podido aportar un poquito. Les dije, creo, algunas de las preguntas que van a venir en el examen. Yo espero que las hayan apuntado o que me hayan grabado, no lo sé, pero que tengan aciertos en esas preguntas. Y bien, ya para despedirme, Aguilar de la Cruz, Presente. Tisbet Atzin, Presente. Oscar Ulises, Presente. Víctor Eduardo, Presente. Diego Vadillo, Presente. Ana Jimena, Presente. Abigail, Presente. Nictek Hab, Presente. Brisa Areli, Presente. Kaori Alejandra, Kaori no llegó, Tania González, Presente. Lisette Leiva, Presente. Jimena María, Presente. Brian Josué, Presente. Abraham Silva, Presente. Carla Ariadna Presente. y Jimena Montserrat. Presente, doctor. Perfecto, doctores, muchas gracias. Nos vemos el día lunes. Vamos a ver el tema
Cáncer. El tema que vamos a ver es cáncer. Cáncer hereditario, ¿sale? El día martes ya es su presentación. El día martes es su presentación. De tal manera que el lunes será su examen. Entonces, siguiente lunes, cáncer, yo. Martes, sus presentaciones. Y el siguiente lunes, examen. Puede ser que ustedes me lo vayan diciendo si lunes o martes, no tengo problema. Para mí cualquiera de los 2 días puede ser. Si se les aprieta un poco, puede ser el martes, pero no puede pasar ya de ese día lunes o martes. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Cuídense. Bye.